Muy buenos días, ¿cómo estáis? Todas las personas que nos estáis escuchando. Hoy vamos a hablar de lenguaje, pero de lenguaje positivo. Y para esto tenemos a Luis Castellanos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme, de verdad es un verdadero placer estar contigo y con todos los que nos estén viendo, que es una maravilla. Sí, es una maravilla. La tecnología nos permite realmente compartir a través de las redes sociales un contenido de gran valor. Y lo es porque hoy Luis nos va a hablar de la importancia del lenguaje. Y para eso voy a comentaros un poco cuáles son los 3 libros que él tiene, que a mí me parecen interesantes. Yo me he leído uno, tengo pendiente el resto, pero quiero que sepáis un poco cuáles son para que los tengáis en cuenta. La ciencia del lenguaje positivo, educar el lenguaje positivo y también el lenguaje de la felicidad. De todo esto nos va a hablar él mucho más, pero quiero que entendáis por qué le he invitado y por qué estoy tan agradecido de que él haya aceptado la invitación. Y es porque todo el trabajo que hacemos a través de la campaña Educar sin Miedo tiene que ver mucho con el lenguaje positivo. Y de hecho yo puedo decir que este libro en su momento, cuando lo leí, me pudo resonar en cierta manera con lo que había en mi ser más profundo, ¿no? De la importancia de las palabras. Os voy a leer un texto que tiene en su libro que dice: aquellas palabras, sean positivas o negativas, que tienen una relevancia personal para nosotros porque forman parte de nuestro lenguaje habitual, son capaces de provocar cambios cerebrales similares muy rápidamente. Es decir, está muy relacionado el lenguaje con el cerebro. Con lo cual las palabras impactan, no solamente las palabras, sino también la energía que ponemos al decirla, la emoción que transmitimos cuando nos comunicamos. Hablamos de comunicación no violencia, comunicación asertiva, pero yo creo que esto va más allá. Esto tiene que ver con ser consciente de lo que las palabras también impactan en las emociones de los demás y, en definitiva, en los cerebros de las demás personas, ¿verdad, Luis? No sé si quieres introducirnos algo de todo esto que estamos comentando. Para mí hay un hecho muy relevante y que es importante que digamos. ¿Por qué el lenguaje y por qué las palabras? El lenguaje es oral, escrito y gestual. ¿Y por qué las palabras? Sencillamente por algo tan visual, que es que son físicas. Es decir, las palabras las tocamos, las escribimos, navegan por el aire, nos llegan al oído, viajan por nuestras venas, si vamos a decir, funcionan en el cerebro y dentro de nosotros construyen mundos. Por eso es tan importante el lenguaje, porque los mundos que construimos dentro son los mundos que después vamos a llevar fuera o, fíjate, y ahí está, o que quizá por dentro no nos atrevamos a llevar fuera y terminen por destruirnos. Es decir, lo importante es cómo construimos un mundo a través del lenguaje que tenemos que sea cada vez para nosotros un mundo mejor, un mundo que diseñe en nosotros una buena historia de vida y que nos cuente de alguna manera lo bien que estamos realizando, digamos, esta tarea que es vivir en los años de vida que vamos a tener, que es una tarea creativa. Pues por ahí el lenguaje, digamos, por su parte física, es una herramienta con la cual podemos trabajar muy fácilmente. No simplemente es un arte de comunicar, es el arte de construir y diseñar nuestro propio futuro. Por lo tanto, ese es el valor del lenguaje, porque podemos trabajarlo. Es como la cerámica del alma, ¿no? Es como somos alfareros, que tocamos las palabras, le damos forma y con esas formas creamos, digamos, belleza, o también podemos crear fealdad. Por eso es importante el lenguaje. Si somos capaces de construir con ellas un mundo más hermoso, más bello, o con ellas construimos un mundo más feo, más desagradable. Pues es eso, ese es el lenguaje y esa es la posibilidad, eso es lo que nos abre el mundo o nos cierra el mundo. Las palabras, en definitiva, el lenguaje está hecho para ver, para convivir, para crear. Sí. Las palabras que significan cosas, significan ideas, transmiten emociones, nos acercan a las personas o nos separan de las personas, ¿no? Hay una investigación que yo leí en tu libro y me parece que es muy interesante que la puedas comentar porque son como, bueno, pues investigaciones que han comenzado un cambio histórico, ¿no? Alguien en un momento dado tiene una idea, empieza una investigación, luego hay otras personas que la continúan y a partir de ahí, ¿no? Se genera ciencia, ¿no? La ciencia no nace de la noche a la mañana, nace porque alguien quiere comprobar algo con hechos, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste el experimento de las monjas y lo que ha supuesto, con todo lo que tú has investigado, para, bueno, pues para toda esta información que tenemos acerca de las palabras, la educación emocional, la inteligencia emocional. Bien, el experimento de las monjas nació a finales de los años 80 con David Snowden, que es un epidemiólogo. Fíjate, ahora que estamos hablando de epidemias, él era un epidemiólogo que quería saber por qué hay personas que viven más años que otras.
Entonces encontró que en Estados Unidos existía una comunidad de monjas de Notre Dame que pues tenían esa característica, que la media edad era superior a la media edad de las personas más longevas en Estados Unidos, es decir, que se superaban. Entonces decidió, quería saber por qué. E intentar averiguar, saber por qué, que quizá también encontró, como toda investigación cuando inicias, te haces una pregunta, pero después las respuestas te llevan a campos increíbles. El campo que empezó a desarrollar fue el deterioro cognitivo, el que de repente pues encontró ahí, es decir, por qué con el paso de los años hay personas que tienen y sufren más un deterioro cognitivo y otras no tanto. Y en una de esas investigaciones, David volver a mirar datos, se encontró con 180 autobiografías que habían escrito las monjas, eran 678 monjas y científicos, escrituras y el libro que escribió David Snowdon, a partir de esa investigación, publicado en el año, me parece, 2002, 678 monjas y un científico muy interesante leer. Él cuenta y narra el hecho que le sorprendió, es decir, que muchas veces no sabía por qué las monjas vivían más, sabía qué características, aparte de comer más o menos lo mismo, de vivir el mismo hábitat, de tener pues, también dedicadas a la educación, bueno, pero había algo que se le escapaba. Y de repente pues, volvió a releer 180 autobiografías que se habían escrito para la ocasión. ¿Qué ocasión era esa? La ocasión en que esas monjas iban a tomar los hábitos, y se les pidió que describieran cómo era eso. Y ahí es donde aparece significativamente el valor de lo que estamos diciendo y el valor del lenguaje, que también lo recoge, y es importante. David Snowdon está trabajando y también esa investigación la empieza a recoger Martin Seligman en el libro de la auténtica felicidad. En las primeras páginas recoge también ese valor de lo que David Snowdon descubrió. ¿Qué es lo que descubrió David Snowdon? Esta es la clave y esto es lo interesante. Cuando revisó las investigaciones, los escritos, las autobiografías que se hacían en estudio ciego, no sabía quién las había escrito, por lo tanto no se sabía la edad que tenían, no se sabía el deterioro cognitivo. Entonces era un estudio ciego. Se repasaron todos esos escritos de 1000 formas hasta que hallaron un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle ha sido trascendental quizá en la historia de la humanidad, aunque parezca que era así como algo muy sencillo. Aquellas monjas que escribían y relataban ese pequeño detalle, de decir, voy a ver cómo me parece que voy a vivir ese día para mí, esas monjas que lo explicaban con emociones positivas cuantificadas, feliz, alegría, entusiasmo, deseo, esas monjas, respecto a otras que no habían escrito con esas emociones positivas, ¿sabes?, eran más longevas y tenían más reserva cognitiva, más reserva emocional y más reserva física. Había una clara relación entre la expresión de emociones positivas y la longevidad, pero una longevidad satisfactoria, que eso es lo importante. Porque cuando yo a veces pregunto a la gente, ¿os gustaría vivir 150 años? Hombre, no, estamos mirando desde la perspectiva de la... Pero si te dijera, tienes la posibilidad de vivir con reserva cognitiva, es decir, que no tengas un deterioro cognitivo, es decir, demencias, pero también una reserva física que te pueda acompañar, la movilidad tan importante en el ser humano. Y no solamente eso, sino también un equilibrio emocional, una armonía. Es decir, y no solamente eso, es decir, sino la capacidad de desear seguir viviendo, que es lo más importante, porque eso es también la parte optimista, ¿no?, y la parte positiva. Entonces, a raíz de eso, a raíz de esa investigación, me di cuenta de una cosa que era muy importante. Yo la seguía y me di cuenta, y claro, que cuando expresamos una emoción siempre detrás hay una palabra. Las palabras se crearon para expresar las cosas, pero a su vez ya traen consigo la emoción, es decir, traen el significado de las cosas. Y ese significado es tan importante como la propia emoción, porque la emoción es algo que es pasajero y que sufre en el cuerpo. Cuando nosotros nos paramos, que son nuestros sentimientos, analizamos y empezamos a explicar. Esa explicación siempre es una narración, es lenguaje. Como la autobiografía que se pide a la mujer, entonces dijimos, bueno, vale, aquí hay una cuestión que es importante. Por un lado están las emociones positivas, pero por otro lado está el lenguaje positivo. Y ahí es donde nosotros empezamos a innovar el tema del lenguaje positivo, que quizá lo pusimos a nivel mundial, somos los innovadores que pusimos el lenguaje positivo como a nivel también de las emociones positivas, porque era la clave. Ahora hay que saber qué es lenguaje positivo, para que no llevemos a confusión a la gente, eso ya hablaremos. Pero la historia de las monjas es esa, es tan sorprendente que simplemente aquello que tú escribes puede estar diciéndote cómo va a ser tu vida en un futuro. De alguna manera, en tu lenguaje va escrito también el relato de tu futuro. Y es un relato físico, es un relato mental, es un relato emocional. Es que es tremendo, es algo que... Me ponen los pelos de, vamos,
de punta de solo pensar que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, la posibilidad de generar también esa salud y ese bienestar emocional. Luis, a mí me gustaría, al hilo de lo que estás contando, y por eso te había preguntado lo del estudio de las monjas también en cuanto a la narración, va a haber una gran diferencia en esta pandemia, en este confinamiento a nivel mundial, la narración que cada uno haga de su experiencia, o bien por el confinamiento o bien pues, por el COVID-19. Es decir, cada uno tiene una experiencia y también cómo lo narre va a marcar una diferencia, porque se suele decir, ¿no? No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, aquí es donde entra esa narración con lenguaje positivo, ¿no? Va a marcar una diferencia de cómo cada uno narre su experiencia ante esta situación y ante lo que venga, ¿no? ¿Van por ahí un poco los tiros? Hay una parte, es decir, es el valor de la narrativa. Toda narrativa tiene un valor y tiene un punto crucial. La narrativa de nuestra propia historia de humanidad pues, ha tenido muchos puntos cruciales a lo largo de nuestros siglos, ¿no? En los últimos años hemos tenido pues, varias crisis, independientemente ya de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las crisis económicas. Bueno, hemos tenido varias crisis y las narrativas le dan un valor o le quitan el valor. Es decir, y aquí esto sí que es importante analizar. ¿Cuáles son las narrativas que nosotros elegimos? Porque por lo general lo primero que se elige como narrativa es quizás las narrativas pasadas. Lo primero que te viene a la mente son las palabras del pasado, vuelves al pasado. No solamente se habla de nueva normalidad o de normalidad, sino que realmente es como si ahora de repente otra vez existieran esas dos posturas o el dilema del ser humano. ¿Avanzaremos, seremos mejores o no seremos? ¿Qué narrativa tendremos si queremos ser mejores? ¿Qué narrativa tendremos si no vamos a ser mejores? Pero la clave no está ahí. Muchas veces parece que sí, que es cierto, las narrativas nos ayudan a entender y a comprender. Y es un primer paso. Es decir, necesitamos entender qué es lo que ha sucedido, comprender qué es lo que ha sucedido. Pero claro, luego hay que actuar. Y ahí está donde están los cómo, porque el fuego pensado no quema. Podemos tener una narrativa estupenda para interpretar, pero luego hay que actuar, hay que entrenar. Es decir, salir mejor, si no hemos entrenado, es como si yo de la noche a la mañana digo, bueno, mañana ya soy campeón del mundo de 100 metros. Bato el récord de Usain Bolt, bueno, de calle. ¿Cómo que va a batir usted? ¿Ha entrenado? No, pero bueno, lo pienso. No, pensarlo no. Es actuar. Entonces la narrativa te da un primer acceso, es decir, ¿es digno el futuro que estoy pensando de ser construido, de ser creado? Y la respuesta está de ser creado, de ser construido. Entonces, tenemos una imaginación, eso es el lenguaje positivo, es un arte de la imaginación, de creer que nosotros realmente podemos elegir también en la interpretación del pasado como también lo que está ocurriendo en el presente para crear el futuro. Y si ese futuro es digno. Entonces, claro, la cuestión está, mi lenguaje me está diciendo algo, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo voy a construir? Y ahí está la clave, los cómo. ¿Cómo me entreno? ¿Cómo doy el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Cómo cuando vuelva a caer otra vez en la curva? Porque volveremos a caer, no voy a desmoronar, no voy a abandonar. Yo suelo decir, cuando todo está mal y de repente un día te llega mal, como decían las madres, digo, mando toda la mierda, no quiero saber nada, tiro a mi hijo a la bañera, al otro no sé qué. Y digo, tranquila, eso va a suceder muchas veces. Pero hay una narrativa muy grande que tú has dicho que ese futuro con tus hijos merece la pena ser creado. Y por eso, después de ese día, dices, vale, vamos a seguir trabajando. Claro, lo importante es la capacidad de seguir. Entonces es donde entra el lenguaje también. Es decir, estoy creando, tengo que apoyarme en el lenguaje para que impulse, siga siendo el motor. ¿Qué es lo que me digo yo a solas, en esa narrativa solitaria, en ese monólogo interno que tengo todos los días, para seguir animándome, para seguir creyendo en mí, creyendo en mi familia, creyendo en la gente que está en la calle? Ahí es donde está todo. Es decir, hay un ciclo de alimentación entre el hecho y el lenguaje. Y se va avanzando. Y esa es la clave. Yo entiendo que es, siento una emoción a la que le pongo conciencia y ahí es donde se convierte en sentimiento, pienso en ese sentimiento y me voy construyendo la idea de que soy capaz. Y a eso hay que añadirle la acción, ¿no? Lo que es el ser proactivo también, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces hay como un recorrido, hay que saber en qué punto estás. ¿Estás en la emoción, sintiendo lo que sientes? ¿Estás pensando lo que estás sintiendo? ¿O ya estás pasando a la acción, ¿no? O sea, habrá que ver que cada uno, según sus recursos, sus posibilidades, está en un punto o está en otro, ¿no?
El lenguaje hay que aprenderlo, el lenguaje positivo, quiero decir, porque estamos programados para sobrevivir, el ser humano está hecho para protegerse de cualquier amenaza, ahora no nos amenazan los leones, nos amenaza el estrés en el trabajo, eso lo hemos entendido, pero hay que construir a través del lenguaje también el bienestar. Entonces, hay veces que la gente dice, quisiera ser feliz, ¿no? O me encantaría ser feliz, como si fuera algo que tuviera que suceder por arte de magia, ¿no? Pero sin embargo se puede construir de muchas maneras parte de tu bienestar emocional. Y el lenguaje es una forma de acercarnos a esa felicidad, ¿no? De hecho, en tu libro hablas un poco de eso. Cuéntanos un poco. Quizá es la forma más fascinante que tenemos de acercarnos primero a saber la felicidad. Hay que diferenciar entre satisfacción, bienestar y felicidad. Venga, cuéntanos. Puedo estar satisfecho en la vida con mi trabajo o con mis relaciones, o puedo estar insatisfecho con el sueldo, que a su vez me puede generar cierto bienestar porque tengo ciertas necesidades cubiertas, o quizá, aunque no me genere el bienestar que yo quiero, sigo diciendo que me está generando el bienestar suficiente para seguir sobreviviendo con cierto estado de ánimo que no me resta. Y la felicidad es otra cosa. Claro, y muchas veces confundimos la felicidad con un estado de alegría, con un montón de cosas que pueden sucedernos alrededor, puede estar con los amigos, que bien, suma es un factor, estar con los amigos, estar con los hijos, y de cañas, suma, pero eso en definitiva no es la felicidad, por lo menos como yo lo entiendo. Para mí la felicidad es el acto creativo por excelencia del ser humano, y es un acto inteligente, y es un acto de la voluntad. Es decir, no es un camino, sin más. Es el éxito en el camino, que es diferente. Cuando suceden las cosas, yo tengo la capacidad de crear en ese momento mi estado, de decir, estoy siendo feliz aquí y ahora con esto. Y quiero además futuro. Por lo tanto, es un análisis inteligente, afinado, sobre lo que ocurre. Y ahí es donde el lenguaje juega mucho. Es decir, esa es la primera parte de lo que puede ser la felicidad. Es decir, es un acto creativo en este momento. De lo que me ha ocurrido, yo puedo dar una respuesta, que hablamos muchas veces. Pero hay otro elemento de la felicidad, que es ese compuesto de trascendencia, que a mí me parece que es el que realmente no tiene el bienestar en sí mismo y la satisfacción. Generar un estado de bienestar está muy bien, que lo tengamos, está fenomenal. Ahora nos hemos dado cuenta que no teníamos un estado de bienestar, por muchas razones tendremos que aprender a invertir en un estado de bienestar. Pero claro, la felicidad es otra cosa. Y la felicidad como trascendencia ya es la capacidad de salir de uno mismo, de darse cuenta que la vida consiste en dar y en recibir, que consiste en saber que el dolor, el sufrimiento, la amargura está ahí y tengo que aprender a resolverlo, que tengo que ayudar a otras personas a resolverlo, o que yo tengo que pedir ayuda para que otros me ayuden y tengo que dejarme ayudar. Porque muchas veces me doy cuenta, es que pido ayuda y nunca me han ayudado o nunca han sabido. No, si tú estás esperando una respuesta, la tuya es, fíjate, tú estás esperando tu respuesta única. Es el peligro de una sola, única historia, de una sola respuesta. Nos damos cuenta que muchas veces lo que estamos poniendo en la barrera somos nosotros cuando pedimos. Es que no me han ayudado. No, es que el otro no te puede dar la única respuesta que tú quieres. ¿Puede acertar? Sí o no. Pero si tú te abres, igual ese camino puede ser. Y la felicidad es otro ámbito. Para mí la felicidad, en el tercer libro lo hablo muchísimo porque hablo mucho del dolor, del sufrimiento, de todo lo que realmente nos pasa, de lo que va a ocurrir, y cómo hay gente que en ese camino encuentra trascendencia, encuentra sentido de la vida, encuentra pasión por la vida y es capaz de jugarse su vida por otra persona, sin ser conocida. Y pongo anécdotas, en este caso de Svenja de Siewicz, que es una autora que me gusta muchísimo a mí, de La guerra no tiene rostro de mujer, que es alucinante realmente las historias que cuenta para saber cómo realmente construimos decisiones en la vida que pueden hacer felices a otros y felices a nosotros mismos. Por tanto, ¿cuánta felicidad soy capaz de aportar hoy yo haciendo que esa persona sea feliz? ¿Cuánta felicidad, si no soy yo capaz de aportar, tengo que aprender a pedir que me ayuden para que realmente me ayuden a salir de ese estado? Dar y recibir es el equilibrio en la vida y ahí es donde entra el lenguaje. ¿Soy capaz de pedir ayuda y dejarme ayudar? ¿Soy capaz de ayudar? Sí. Y sin tapujos, iba a decir. Aquí las historias van... Es que muchas veces ponemos muchos problemas entre medio para todo. Muchas condiciones en exceso. Hay mucha relación de lo que estás diciendo con lo que entendemos por educación emocional, ¿no? Tú eres doctora en filosofía y hablas del lenguaje positivo, pero al final todo como resuena un poco, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Y es qué diferente suena o qué diferente es decir
qué feliz soy contigo a qué feliz me haces. Ujú. Cuando tú te refieres a otra persona diciéndole qué feliz me haces, le estás diciendo que eso puede cambiar y que a lo mejor mañana me haces infeliz. Entonces, de alguna manera, tú eres el responsable de que yo esté bien o esté mal. Pero si cambiamos la forma de expresar lo mismo y dices, yo soy la que consigo ser feliz contigo, vienes a decir prácticamente lo mismo, pero el foco cambia y la responsabilidad recae sobre ti. Con lo cual, ahí también hablamos indirectamente de autonomía emocional. Y eso también te acerca a la felicidad, porque el estar yo mal, pues en parte depende de mí, de lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese punto de voluntad del que hablabas, lo sumo también a la responsabilidad, ¿no? Entonces, el lenguaje positivo también es una cuestión de responsabilidad. Cómo digo lo que digo y cómo impacto a las demás, ¿no? Pero requiere, es verdad, es una parte de responsabilidad, pero no todo el mundo puede tener esa responsabilidad, ni sabe tenerla. No entramos en mundos perfectos, No. no lo somos. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces entramos en mundos perfectos y decimos, no, es que todo el mundo tiene que tener muy buena voluntad, tiene que ser muy responsable, o igual no pueden serlo. Claro. La anécdota que yo iba a contar, que desvelar al Sirich, que es de los niños de la guerra, es otro libro. Yo en el libro de Lenguaje de la Felicidad hablo de esa autora varias veces y de varios libros suyos. Es premio Nobel, es bielorrusa, premio Nobel del año 2015 me parece, con 5 libros que narra, precisamente son entrevistas. Y una de las entrevistas que hace es a una niña después de que ha pasado la guerra y ha sido salvada. Y la historia es así de sencilla. Imagínate en un gueto una madre con su hija. En las alambradas y pasa a otra mujer. Y una le dice, por favor, ayúdame. La impotencia. Pero las narrativas de impotencia se rompen cuando de repente uno dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Porque oye que la otra dice, qué pena me da que pase esto. Si te da pena, ayúdame, por favor. Ayúdame a salvar a mi hija. Claro, el otro tiene que estar escuchando, porque ella no puede. Y eso también puede ser una metáfora. Cuando yo no puedo, por mis condiciones psicológicas, por mis condiciones emocionales, por mis condiciones físicas, por mis condiciones X. Y de repente pasa alguien y dice, ay, qué pena, pues si te da pena, ayúdame. Se ponen a hablar y dice, pues te voy a ayudar, la otra señora. Al día siguiente hablan otra vez y dice, viste a tu hija, tal cual, que vamos a ver, que voy a venir a buscar a esa niña. Viene al día siguiente o en el rato a buscar a esa niña, que ella es la que se acuerda que la vistieron con las mejores galas que tenía, el vestido tan bonito, la muñeca, porque esa señora se la iba a llevar. A través de la alambrada, pues se puede sacar. Se sacaron a esa niña y se la llevaron. Pero la historia no es esa. Fíjate, curiosamente, he hecho una introducción larga como para contar la historia verdadera. La historia verdadera es cuando esa niña, después de varios días oculta, la llevan a una casa allí en Rusia o en Bielorrusia. Yo creo que sería Bielorrusia, que bueno, en aquel entonces era todo Rusia, pero bueno. Y quien recibe a esa niña es una madre que tiene 4 niños. No conoce a esa niña. Es judía y sabe que acogerla significa la muerte para ella. Y ella recuerda que esa madre la trataba como igual que a sus hijos. La peinaba, la acariciaba, la besaba, la cuidaba, la vestía igual, todo igual. Todo igual. Y lo único que le decía cuando sabía que estaban los alemanes cerca, vete, corre, escóndete. Y ella, la niña, sabía, dice, porque yo soy la muerte para ella. Pero la muerte para ella significa que van a matar primero a sus 4 niños, luego me matarán a mí y luego a ella para que vea todo el sufrimiento. Y de repente dices, ¿y ahí se puede encontrar la felicidad? Pues curiosamente sí. Es cuando de repente aparece la trascendencia, cuando ante la impotencia, la narrativa de la impotencia de alguien se convierte en una potencia increíble, porque te ha escuchado y dice, aquí estoy yo para ayudarte. Y la felicidad ya no se trata de, en ese momento, es que alegre estoy porque me he ido de copas o no, no. Vas a estar alegre porque a posteriori va a haber alguien que te va a cuidar. Y ahí es donde entra el verdadero valor de la felicidad, en el cuidado, en la calidez humana, en la ternura, en el afecto. Y ese afecto que a veces no es conocido, pero es mantenido. Mantenido. No de un día para otro, que eso se puede hacer, sino mantenido. Y es lo que estábamos hablando antes. ¿Cambiará la sociedad nuestra? Hay 2 posiciones, pero si no se aprende de lo que ha sucedido, si no entrenamos, no cambiaremos. Porque no se puede decir lo que te he dicho. Yo no puedo decir que mañana voy a ser Usain Bolt y voy a ganar Usain Bolt, voy a correr más, o voy a ser un pivo de la NBA fantástico. Tendré que entrenar.
y tendré cuáles son mis cualidades. Y tendré que aprender a pedir ayuda. Y la soberbia pues impide pedir ayuda e impide la felicidad. Entonces, en vez de intentar darnos cuenta de lo que es la felicidad, pues pensamos en momentos de satisfacción y bienestar. Entonces la gente dice, nos están vendiendo la felicidad, nos están vendiendo ropa, coches, casas, lujos. Pues no, usted está diciendo que es felicidad. Muchos libros escriben sobre eso. Es que usted no sabe lo que es. Yo le diría como filósofo, piénselo. Piensa a lo largo de la historia de la humanidad que ha definido, parece a pensar. No es consumismo. Nadie te invita a consumir felicidad porque no se consume la felicidad. Se consume estados de satisfacción o bienestar que te puede dar. La felicidad es un acto mío. Es un acto creativo. Sí, sí, wow, es muy emocionante todo lo que nos has contado, ¿eh? Vamos, yo te estaba escuchando y estaba resonando en mí el poder de las palabras y cómo impactan en el cerebro. Quería preguntarte algo al hilo de esto, y es, en el mundo de la educación ya hace muchos años que hemos tomado conciencia del daño que hacen las etiquetas. Entonces, cada vez pues cuidamos más el cómo decimos o cómo nos dirigimos a un menor, ¿no? Porque sabemos que su cerebro está en desarrollo, ¿no? Desde que nos dijeron que tardaba entre 24 y 30 años en desarrollarse el cerebro, pues ya como que nos lo hemos tomado en serio, ¿no? La neurociencia aportó también mucha información relevante. Cuando tú a un niño le dices, eres un vago por no estudiar, es decir, eres un vago por no estar motivado para estudiar, eres insoportable, eres un desobediente, tú eres, lo que haces te convierte en lo que eres. Cuando ese lenguaje es tan continuo, yo pienso, ¿seremos conscientes de cómo estamos impactando la identidad de esa persona? Entonces, yo quiero que me hables de esto. Aunque somos conscientes cada día más del daño que hacen las etiquetas y cómo distorsionan el autoconcepto y cómo dañan la autoestima, explícanos también a nivel científico por qué tenemos que convencernos del peligro de todo esto, cara a familias. Entiendo que estás buscando algo en el libro, ¿no? Que quieres leernos. Estoy buscando una anécdota de un chaval que me ha venido y a ver si la encuentro, sí, porque es impresionante, ya la he encontrado. Ay, pues venga, genial. Claro, nosotros estuvimos trabajando para publicar el segundo libro, Educar en lenguaje positivo, en un colegio durante un año, trabajando con los padres, con las madres, con todo el profesorado y con el alumnado. Y lo que queríamos era saber un poco la importancia del lenguaje. En definitiva, el libro es una guía. Cómo tomo conciencia. Ellos estaban trabajando con la inteligencia emocional, porque lo bonito de la historia de la humanidad es que todos los campos se conectan si tú los quieres conectar en positivo. Es decir, no puedes decir, es que esto no... Bueno, escucha bien. Entonces yo me acuerdo que cuando fui con la anécdota al colegio, el director dijo, ¡ay, qué bien! Estamos trabajando en inteligencia emocional. Le dije, me encanta, porque podemos coger los mismos parámetros que estáis trabajando, toma conciencia de la emoción, regula, autonomía, habilidades y competencias, y vamos a trasladarlo al lenguaje. Es que vamos de la mano en todo. No se trata, nosotros formamos una unidad y empezamos a trabajar con ese criterio, que es muy importante. Toma conciencia de tu lenguaje. Creamos listas de corporación para tomar conciencia del lenguaje. Regula, aprende a elegir las palabras. Ten autonomía, es decir, libertad. Libertad para no dañar a los demás, pero tampoco para que no te dañen a ti. Es decir, empieza a crear esas habilidades que van a ser necesarias para trabajar y relacionar con los demás, y esas competencias vitales para realmente tener una buena historia de vida y tener una vida feliz. Eso es los 5 pasos que dábamos. Y un niño, trabajamos y hacíamos muchas cosas con ellos para saber, ¿no? Y siempre decíamos a la profesora que gestionaba todo el equipo con el que estábamos trabajando, que se lo tomase con sentido del humor todo lo que iba a ocurrir, porque los niños son graciosos y se tienen muchas ocurrencias. Entonces les decíamos, bueno, ahora vas a poníamos una caja de valentía, vas a ser valiente, vas a decir que vas a ser valiente. Entonces, bueno, iban poniendo y luego se podía leer lo que cada uno había puesto. Entonces había una chica que había puesto, voy a decir, menos tacos. Es decir, y entonces al cabo de la semana se miraba el objetivo, si lo había alcanzado, y de repente se acaba, ella venía, joder, profesora, no lo he conseguido, y sigo diciendo tacos. Digo, pues ríete, porque ya estás siendo consciente. Durante una semana has sido consciente. No hay perfección, hay camino, y hay cada día un comienzo diferente. Es decir, todavía no lo he conseguido, todavía no, pero lo voy a conseguir. Entonces, hay un niño que siempre sonreía,
y cuando le pedimos estadísticas vitales, era como el resumen de lo que había ocurrido ese año, una estadística vital de sus palabras, de su lenguaje, de lo que le había afectado y de cómo había cambiado. Y escribió esto, y esto lo quiero contar porque es un niño, ¿eh? Y dice, todo es fabuloso, siempre es así. Me ha gustado mucho la participación, me ha hecho mejorar en cuanto a optimismo propio. Yo soy optimista por la gente, pero nunca por mí. Ya empieza a decir. Siempre veo mi lado malo. Siempre veo mi lado malo. Y nunca me fijo en el bueno. Pero si alguien necesita un hombro en el que llorar, ahí entro yo a ayudarle. A cumplir sus pedidos y a hacer lo que haga falta por ver una sonrisa. Yo prefiero que me hagan daño antes de hacerlo. Bullying. Es que hay muchas cosas que pueden ser. Simplemente porque no me sentía muy querido conmigo mismo. Como yo era el único que sabía mis secretos, qué bonito es esto, el monólogo interior. Y mis rarezas, como yo era el único que sabía mis secretos y mis rarezas, siempre me las decía frente al espejo, mirándose. Y lo que me decían mis padres lo usaba contra mí. También en el instituto, la mitad de las veces sonreía sin ser verdad. Cuando hicimos lo de pegarnos las pegatinas o los papelitos en los pies, que lo hice como los jugadores de la NBA, lo hacía también con los jugadores del Madrid, que se pegaran papeletas unos a otros diciéndoles cosas buenas. Cuando hicimos lo de pegarnos los papelitos en los pies, vi que la gente no pensaba lo mismo que yo sobre mí, que era un fracasado, sin futuro por mis notas, que soy mala persona. Fíjate lo que se decía, fracasado, sin futuro y mala persona. Wow. Ya no pienso en eso, a no ser que me deprima por algo muy grande. Y gracias a eso ya no pienso en lo malo, sino en lo bueno. Por ejemplo, no soy muy optimista, pero afortunadamente, que siempre trabajamos en afortunadamente, voy a cambiar. Así que gracias a todos. Entonces, este chaval tenía 12 años, Patricia. Es tremendo. Entonces, claro, de repente empezamos a recoger las historias del cambio. No tenían que ser perfectas. Entonces, todos tenían que decir qué habían visto, por qué habían cambiado. Porque claro, nosotros estamos trabajando entre 12 y 13 años hasta 15, que era el mayor. Hay historias increíbles, ¿eh? He contado esa. Hay otra que no podía contar porque sus padres no nos dieron permiso. Una familia desestructurada, diferente, pero el chaval que era el mayor de la clase con una actitud casi agresiva, con el acólito que le pegaba collejas, con el gorro hacia atrás, el bocata, al final terminó el primero de la fila, participando en todo, sin tener a nadie. Llamó a la profesora después en las navidades siguientes para felicitarla, para decirle que en su casa habían ido las cosas mejor, que se había ido a estudiar FP, que era lo que le gustaba, que había, bueno, todo. Hay anécdotas que a través del lenguaje de repente uno se da cuenta, no solamente de quién soy yo, sino quiénes son los otros. Y este año hemos empezado un proyecto que se ha interrumpido por el coronavirus, pero que se está terminando, que hemos puesto, en la primera edad es una palabra, en la segunda edad es otra palabra, en la tercera edad es otra palabra y en la cuarta edad es otra palabra. Hemos puesto respeto, hemos puesto ánimo, esfuerzo y futuro. Una sola palabra para ver dónde te lleva. ¿A quién tienes que respetar? ¿Cuándo he perdido yo el respeto? ¿Cuándo me han perdido el respeto? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón? No hace falta, piénsalo. Y luego elige cómo puedes cambiar. O sea, es impresionante, es decir, y por eso el lenguaje es algo físico que se puede trabajar. Pero cuando estás trabajando esa parte física, estás trabajando la parte física de tu cerebro, generando nuevas conexiones. Porque el cerebro tiene una cosa que es maravillosa, que es la plasticidad, que hasta el último día de tu vida, y eso es lo de las monjas, y Bailar, puedes construirte un futuro. No es que a ver hasta dónde se desarrolla y cómo se desarrolla, no. Lo importante es qué haces con el cerebro cuando tienes un año o cuando tienes 90 años. Claro, sí. Me gusta lo que estás comentando porque de alguna manera el cambio que se genera en un menor en un momento dado trasciende también a su familia. Entonces, de lo que estamos hablando es que tenemos como un poder de impactar sobre las personas en positivo y en negativo, pero que esa persona, en cuanto despierta ese cambio, cualquier persona que esté a su alrededor, de alguna manera también se beneficia de esa mejora, de ese cambio, ¿no? Entonces, claro, el trabajo que hacéis con los menores en las aulas también es una forma de llegar a las familias, ¿no?
y de que las familias también entiendan de que, mira mamá, es que cuando me dices que no voy a llegar a nada o cuando me dices que soy un vago, es que esas palabras me hacen sentir mal. Cuando un menor se empodera y encuentra la fuerza de voluntad para expresar a sus padres qué palabras les hacen sentir mal, pueden generar cambios en la familia, ¿no? No sé si tienes experiencias de este tipo. Cómo las familias... A veces las familias cambian, a veces no. Ya, Es decir, la cuestión está, porque hay muchas que participan en el proyecto y entonces claro. es más fácil y otras que no. Y claro, hay muchos que dicen soy genio y figura hasta la sepultura y ya con los refranes se han dedicado a pensar que no van a cambiar ellos. Entonces, aquí la clave está lo que tú decías, si empoderamos al chaval, también le tenemos que generar esa autoestima y esa autonomía, muy importante, su lenguaje y su emoción, para que no se sienta afectado por lo que le dicen y para que no se sienta afectado por lo que se dice. Claro. Porque claro, porque tú puedes estar en un entorno en que tú, sí, pero el padre o la madre no, o los dos, o un hermano. Y al final tú tienes que tener esa independencia, esa autonomía para que no te fustigue que el otro no lo entienda. Tú tienes que entender por qué el otro no puede hacer. Y le puedes ayudar al chaval a que entienda, porque lo importante es que entendamos las cosas para comprenderlas. Por eso para mí es un acto... me gusta la inteligencia emocional, pero también me gusta quitarle la parte emocional y dejar la inteligencia. Hay que afinar mucho la inteligencia de las personas. Porque las emociones se le ha dado un valor, parece como si de repente, y mira que yo soy amigo de Damasio y bueno, está en mi casa y muy importante todo lo que se dice, muy interesante, los sentimientos también, el alma de los sentimientos también, pero creo que claro, que tenemos que afinar la inteligencia. Y hay un momento en que tenemos que darnos cuenta cómo podemos, de alguna manera, empezar a darnos cuenta que la emoción en sí misma, claro, es una reacción del cuerpo. Después tenemos sentimientos que analizan. Tenemos que ir al alma de los sentimientos, a nuestra historia. Y ahí nos hemos perdido un poquito, o se ha perdido. Entonces, porque ahí hay que trabajar ya más cosas que simplemente las emociones. Las emociones son básicas y tenemos un árbol. Y está muy bien científicamente estudiarlas y saber. Pero luego hay que tomar decisiones sobre todo eso. Y hay un camino y hay una construcción. Y en esa construcción hay mucho en juego. Y hay gente que la puede hacer y hay gente que no. Y lo importante es que la pueda hacer, como también puede respetar al que no. Claro, sí, ser tolerantes, ¿no? Habría que empezar quizás por ampliar el vocabulario emocional. Habría que empezar por decir cuántas palabras conozco para referirme a esto que estoy sintiendo. Porque cuando tú preguntas a los niños, ¿qué tal estás? Bien, mal, ahí termina. No preguntamos cómo te sientes con tanta naturalidad como, claro, hola, ¿qué tal estás? Es como un saludo, ¿no? Ya está, tú esperas un bien o un mal, ya está. Pero claro, no preguntamos cómo te sientes hoy, a no ser que nos lo propongamos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso hay que hacer listas de comprobación para aprender a saber qué vamos a preguntar. Y luego hay que hacer preguntas hermosas, que no tengan que ver directamente con cómo me siento, cómo estoy, porque a veces uno no quiere decir cómo se siente, pero igual tiene algo delante, que era lo que nosotros hacíamos, y le preguntábamos sobre el dibujo que hacía, sobre lo que tenía, y entonces empezaba a jugar y explicarte. Es decir, entraba directamente en otro estado. Digamos. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces también nosotros empezamos a crear bloques de preguntas porque les damos como si fuesen una validez. Y lo importante en ciencia es poner en duda todo aquello que nosotros pensamos, es decir, porque si no, al final no avanzamos. Seguimos trabajando sobre lo mismo sin avanzar. Después de un año, ¿cómo te sientes? El otro día me presentaba una encuesta que se hacía sobre el tema de la soledad a la gente. Y yo estaba hablando primero que las encuestas es muy interesante, pero la soledad es el índice que nos damos cuenta que una persona es más infeliz cuanto más sola está, y los países más solitarios son también los más infelices. Por lo tanto, yo creo que la soledad es el factor clave cuando se estudia la felicidad. Entonces, hay que averiguar las preguntas sobre la soledad. Hay que hacer un estudio también cómo preguntar. No directamente, ¿cuántas horas ha sentido usted solo? ¿Usted solo? ¿Cuántas? ¿Cómo? Estamos muy modelizados, hemos maquetado ya todo y lo trasladamos. Soledad, alegría, pena, entusiasmo, cerveza, comida. No, tenemos que empezar a elegir nuestro lenguaje, a dedicarle una inteligencia, a afinar nuestra inteligencia y a hacer estudios de verdad, realmente. Y yo creo que tenemos sujetos de experimentación y sujetos de control en una investigación. Hagamos preguntas de una manera a unos y ya vemos cómo contestan. Es que hay muchas posibilidades. Está abriendo a través del lenguaje una infinidad de posibilidades de cambiar la sociedad humana. Y creo que la gran revolución del siglo XXI es la revolución del lenguaje. Simplemente con que escuchemos lo que está pasando en los parlamentos, con todo lo que está ocurriendo y las palabras que se dicen, que los análisis se quedan siempre cortos, pero claro, la estructura del análisis se queda a mitad de camino, porque no ven el otro camino.
¿Por qué? Porque sus ojos no están preparados para ver el otro camino. Porque ya sabes, nosotros no tomamos decisiones por lo que sabemos, sino por cómo pensamos. Y no analizamos por lo que sabemos, sino también por cómo pensamos. Y entonces cogemos nuestras creencias y las elevamos, sean políticas, religiosas, y ya hemos cerrado la puerta a la creación. Sí, sí, sí. Mira, al hilo de todo esto, yo pensaba en las palabras y a veces detrás de las palabras hay como o intenciones inconscientes, por eso lo que decías de las creencias, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo. Yo puedo estar en desacuerdo contigo y te puedo decir, discrepo contigo y automáticamente se levanta como un muro en el que se entiende que pensamos diferente, pero que además no me interesa lo que tú piensas por ser diferente. Pero te puedo decir lo mismo de otra manera, ¿no? Te puedo decir, pues yo no sabía que pensabas eso, o pues yo tengo otra opinión, o pues yo lo veo de esta otra manera, o cuéntame cómo lo ves tú. Es decir, las palabras también invitan a la comunicación, ¿no? O sea, hay palabras que como que cierran automáticamente, digamos, esos canales de comunicación por la palabra, por lo que transmite, como que cierran, ¿no? Y otras palabras abren, ¿no? Entonces, el poder tener conciencia también de esto, que hay palabras que nos abren a los demás y otras palabras nos cierran a los demás. O la otra persona puede cerrarse a nosotros, porque dice, no, pues parece ser que no le interesa lo que yo pienso por pensar diferente, pues ya no le cuento, ¿no? Entonces, las palabras abren, ¿no?, a la comunicación. ¿O qué nos puedes contar sobre esto? Que me parece muy interesante. Aquí, claro, en un sistema educativo Sí, estamos utilizando el lenguaje que, claro, nadie se olvida el lenguaje en casa y ya vamos con él desde que nacemos. claro, Pensar sobre el claro. lenguaje y que tenemos con él ciertas creencias nos va a ser un poco más complejo de lo que nos parece. Y sobre todo porque llevamos con nosotros mismos y con nuestras creencias toda la vida, sean 25 años, 12 años o 90 años. Por lo tanto, ¿cómo voy a dudar de mí mismo si yo he llegado a estas conclusiones? Pues duda, duda. Duda, pon en duda todo lo que tu mente te ofrece, porque llega un momento en que lo que tu mente te está ofreciendo ha sido un proceso simplemente a lo largo de tu historia para configurar una identidad para defenderse probablemente de lo otro. Si Claro. no me gusta por lo que piensa, si no me gusta por cómo es, si no me gusta por cómo trabaja, entonces automáticamente saltan las frases, no solamente que no pienso igual que tú, o no creo igual que tú, sino cualquier otro tipo de frases, Sí, cualquiera. ¿Y qué sucede? Que se nos ha olvidado realmente lo que significa escuchar. Y para aprender a escuchar, yo digo a la gente, levántate un poquito antes todas las mañanas, madruga a la hora que sea. Es decir, si te levantas a las 9 por la razón que te has acostado tarde, o tú estás, pues levántate a las 9 menos cuarto. Si te levantas a las 6, levántate a las 6 menos cuarto. Y guarda silencio. Aquíétate. Yo suelo decir mucho, sea orilla y no sea río. Debe pasar todo, porque si no, de repente no vas a escuchar. Aquíétate, guarda silencio. Piensa cómo va a ser el día con las personas que te vas a encontrar y cómo vas a escuchar a esas personas. Porque nuestro cerebro, que tiene unas 80.000 millones de neuronas o más, no se sabe cuántas, y más de 100 billones de conexiones, 100.000 millones de conexiones, 100 billones, es que es tremendo, sí, sí lo es. anticipa la escucha. Por lo tanto, para poder escuchar tendríamos que estar guardando por lo menos casi 7 segundos de silencio para escuchar de verdad. Porque nuestro cerebro lo que está haciendo ya es poner respuestas a todo. Buscar qué palabra le voy a decir, cómo le voy a decir, aunque sea una palabra positiva, que no lo es. Porque en definitiva lo que está haciendo no es escuchar, sino estar pensando, a ver, ahora cómo le digo que no estoy de acuerdo con él. Pero perdona, si no te he escuchado. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque tu creencia es más valiosa, porque tú eres mejor. ¿Dónde? ¿Que hay algo que te diga que es mejor? Pues entonces pongámoslo en práctica. Que son esas palabras guía. El amor, la compasión, la amabilidad, la bondad, la generosidad, bien, pongámoslas. Eso nos pueden decir si realmente, pero claro, si yo no soy generoso cuando estoy hablando, entonces no tengo esa palabra guía como tal para decir que yo soy mejor. Aquí uno se pone y, yo soy fantástico, pero soy capaz de condenar, de criticarte, juzgar y machacarte porque yo soy mejor que tú. No, párate. Entonces un consejo es, guarda silencio, aquíétate por la mañana, anticipa un poco con quién vas a estar para poder escuchar de verdad y ante la incertidumbre todavía guarda más silencio. No respondas automáticamente. Escucha, respira. Y no lo hacemos. La clave es hacerlo. A los niños hay que enseñarles eso, porque es como van a tener autoestima. Porque van a aprender a escuchar. Y la autoestima no viene porque me escuchen, sino porque yo soy capaz de escuchar, que es diferente. Claro, claro.
Me parece tan interesante todo lo que estás contando, tan interesante que realmente me voy a sumergir en tus libros, te lo digo desde ya, porque lo necesito y porque la campaña Educar sin Miedo es una forma de ayudar a despertar, ¿no? A poner conciencia en cuántas frases decimos. De hecho, el otro día una madre comentaba que había estado haciendo el test junto con el marido y las hijas, y iban haciendo el test viendo pues de 150 frases cuáles podían estar diciendo en casa, ¿no? Y eran las hijas las que les decían, esta la dice papá y esta la dice mamá. Y eso es súper bonito, porque las frases no es que no se deban de decir, o sea, esas 150 frases se pueden decir, no hay ningún problema. La cuestión es si tú eres consciente lo que estás generando en la otra persona, desde qué emoción la estás diciendo, esas palabras que están generando, abren o cierran a la comunicación, ¿no? Generan vínculos afectivos, los dañan. Entonces, un poco por ir finalizando, porque te estaría exprimiendo, pero sería muy egoísta por mi parte. Sí, Te quiero decir una cosa. Me gusta mucho lo que estáis haciendo sí. con ese test. Lo importante es que se comparta con la familia y que les pidas opiniones cómo se pueden cambiar. Al que Sí, escucha esa frase, a esa hija, que mira, tú lo dices papá, y el papá dice entonces en ese momento, oye, ¿cómo te gustaría que te lo dijera? sí, es un buen ejercicio. Porque al final, claro, sigo diciendo, el fuego pensado no quema. Está muy bien, lo analizamos, llegamos a conclusiones y ya sabemos qué hemos dicho, pero ¿cómo actuamos ahora? Sí, Claro, claro. yo tengo una hija, un hijo, o una mujer, o un compañero, una compañera, y puedo preguntar, oye, ¿cómo te gustaría que te lo hubiese dicho? No lo sé, te dirá a veces, pues no sé, igual que no me lo digas, bueno, no pasa nada. Porque poco a poco ya tú te has lanzado a preguntarle a la otra persona cómo te gustaría. Igual a Claro. la primera no hay una contestación clara, pero a la segunda y a la tercera y a la cuarta se va generando esa capacidad de hablar, esa capacidad de cambiar nuestros pensamientos y de conectar con otras personas, porque hablar es eso. ¿Mm? Es eso. Entonces, lógicamente, cuando hablamos, hacemos que las cosas se vayan haciendo. Y Sí, se van haciendo dentro de mí y dentro del otro. sí, sí. Hay una conexión, porque en el fondo yo quiero conectar, no quiero saber solamente. Porque claro, se valora, yo ya sé. Oh, muy bien. Y por saber, yo me he leído 50.000 libros. Sí, ¿y eso te da sabiduría? ¿Te da? No, no te da. Te da cuando miras al otro, cuando le preguntas, cuando le escuchas y cuando si no sabes o estás irritado o no coincide contigo, guarda silencio. Guarda silencio, por favor. Sí, eso me parece muy necesario, lo que es la reflexión, el silencio, el mirar hacia adentro, ¿no? Y el poder reflexionar para poner conciencia y cuestionarnos también las cosas. La autocrítica es muy necesaria, ¿no? Generalmente haces 9 cosas bien y una mal. ¿Y con cuál te quedas? Con esa mal. O sea, no celebras también los triunfos, ¿no? Luis, quizás si tuviéramos que ir finalizando la entrevista, yo me gusta siempre preguntaros, bueno, dos cosas. Una, si yo te nombrara ministro de Educación, ¿qué 3 cosas harías, aunque económicamente fueran muy costosas, pero que serían en beneficio de la sociedad? Y luego también te preguntaré si hay algo de lo que no hemos hablado, que no te he preguntado y que a ti te parece súper interesante decirlo, también terminamos con eso. Pero de primeras, 3 cambios que quieres proponer para que se hagan en favor de la infancia, aunque económicamente no sean viables, que eso nos da igual. Pues yo realmente a mí lo que me gustaría es sentarme con todas aquellas personas que realmente me pueden ayudar a ver. Yo no creo que sea capaz de ver todos esos cambios por mí mismo. Para hacer un Yo te equipo, puedo ¿no? hablar, sí, un equipo donde estén todos. ¿Qué nos falta? Uh-huh. ¿Por qué no se puede llegar a acuerdos educativos? Pues porque nos miramos tanto a nosotros mismos y a tanto a nuestro egoísmo que no pensamos en el futuro. Cuando yo pregunto a los padres y a los profesores, a las familias y al profesorado entero, qué querían, siempre decían que querían la felicidad. También participaron militares con hijos y preguntaban que querían paz, construir paz. No tenemos políticos que den ejemplo. Porque Ya, claro, me dicen, ¿me das mi educación? Digo, no lo voy a aceptar. ya. Porque si formo parte de un partido político que quiere salvaguardar su creencia, porque no va a actuar según sabe, sino por cómo piensa, no me interesa. Claro. No es honesto y no es honrado. Yo me tendría que juntar con todos y decirles, vamos a ver, ¿ustedes desean construir un buen futuro? Y dice, pero que es un buen futuro. Pues mire, lo que está pensando no. Porque es creación, es un arte creativo, es un arte imaginativo. Por lo tanto, tenemos que
pararnos a pensar, no a recoger lo del pasado, que siempre lo vamos recogiendo. Y yo introduciría simplemente el valor que yo creo que tengo y que lo miro, que es el lenguaje. Cuidemos el lenguaje porque él cuidará de nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a cuidar su lenguaje para que cuiden de nosotros en un futuro, pero también para que cuiden a otros. El lenguaje del cuidado es un lenguaje amigable, es un lenguaje de la calidez. Y ahí yo entraría con lo otro que me has dicho. Tú me has dicho, si tuviese que ser ministro, ¿qué haría? Bueno, yo antes de ser ministro hablaría con el presidente y le diría, ¿usted tiene algo que merezca la pena trasladar a la humanidad como legado? ¿Usted tiene un espíritu de grandeza? ¿Cuál es ese espíritu de grandeza? Si me habla de los ideales, me voy. De sus ideales políticos. Claro. Si me habla del conjunto de la sociedad, igual me quedo. Es decir, me interesaría quedarme con alguien que tiene espíritu de grandeza, que mira más allá de sus 4 o 8 años y que es capaz de tener discursos que al final quieran conmover el corazón de las personas para que sean más cálidos y más amables. Y ahí entraría la respuesta a la segunda pregunta, gracias. ¿Qué añadiría yo? Un ministerio, que es un ministerio de educación, un ministerio de espiritualidad. ¿Y de qué es eso de espiritualidad? Y lo voy a decir francamente porque yo creo en la ciencia un ministerio de la ciencia de la espiritualidad. Trabajarlo, investigarlo, porque científicamente, como está haciendo Richard Davis en Estados Unidos, trabajando con la compasión y otros elementos, es decir, es trabajar lo que ha hecho que nosotros seamos, porque parece que la espiritualidad, no la religión, sí. Es una ciencia que ha sido contrastada a lo largo de los siglos, ha sido probada, ha sido verificada. Es decir, es mejor amar que no amar. Es mejor amar que odiar. Es mejor ser compasivo que no ser compasivo. Es mejor ser bondadoso que no ser bondadoso. Porque lo otro nos puede llevar a enfrentamientos, a guerras, a algo tan indeseable que es perder el tiempo de nuestra vida. Entonces yo generaría eso, para estudiar cómo podemos trasladar lo que el ser humano le definió como ser humano. En aquellos originales, cuando en un momento dado miraba a otra persona, ahí en la tribu, que no sabía que se llamaba tribu porque todavía no le habíamos puesto nombre, y a una mujer con un hijo que no sabíamos si era madre o era una compañera, o alguien y de repente como la acariciaba, besaba y de repente decía, ¿qué es eso? ¿Cómo pongo nombre al beso, a mi primer beso? ¿Cómo pongo nombre a la primera caricia? ¿Cómo pongo nombre al primer abrazo? ¿Cómo pongo nombre al amor? Duró tiempo. Y también en ese poner nombres aparecieron el odio, la guerra, la envidia, el sufrimiento, el maltrato, aparecieron muchas cosas. Y en esos originales la ciencia de la espiritualidad ha ido demostrando que es mejor amar que no amar, para empezar. Mejor ser bondadoso que no ser bondadoso. Pongámoslo como elemento. Porque nuestros políticos y también nuestros educadores y nosotros tenemos miedo a hablar de eso. Nos da miedo a hablar de bondad, de amabilidad. Y yo lo quiero apartar de cualquier sistema religioso. Lo quiero poner como ciencia de la espiritualidad. Porque es físico. Porque el primer abrazo, ese primer abrazo que alguien dio y alguien le quiso poner nombre, marcó en nosotros el hito de la historia de que cómo íbamos a ser como humanos. Nombrarlo, quererlo, sentirlo, es lo que nos ha hecho seguir avanzando. Se mezclaron con otras cosas, con otros originales negativos. Pero la ciencia de la espiritualidad te está diciendo, esto es más valioso que esto otro. Esto es como las matemáticas. 2 por 2, por lo general, pueden ser 4. Digamos ya que 5. Veamos que es cierto, porque es ciencia. Estoy hablando de ciencia. No estoy hablando, a ver si la religión y uno que yo ahí no voy a entrar en este terreno. Voy a entrar en el terreno de que cualquier ser humano, estos 7.500 millones de personas que hay a lo largo de la historia, sabe lo que es un beso, sabe lo que es un abrazo, sabe lo que es quererte y amarte, sabe lo que es soñar, sabe lo que es tener dentro de su corazón una promesa de que puedo ser una gran persona a lo largo de la historia de mi vida, que soy digno de ser amado o digno de amar, que es mucho mejor que decir que soy una persona envidiosa, celosa, con odio, con rencor, con envidia. Entonces, claro, yo pondría también un ministerio ahí, que si te has fijado en la crisis, qué poco se ha hablado de todo esto. Sí. No ha aparecido en ningún momento. Tenemos que trabajar la salud de las palabras no, la salud de la espiritualidad no, como si no fuera con nosotros. No le conviene al poder, porque el poder quiere el dinero, la riqueza, le conviene pues mantenernos en el mismo estado, en el mismo pensamiento. Pero perdona, si tú estás diciendo que quieres a tus hijos, pues eso es lo que queremos todos. Haz algo por eso. Que tu fuego pensado no quema. Haz algo en concreto. Y eso hacer algo es entrenar. Cambiar la educación es entrenar. Sé proactivo, haz que las cosas sucedan por ti mismo, ¿no? También, ¿no? Actívate, ¿no? En la medida que tú puedas. Yo siempre digo que en la medida que uno pueda, porque tenemos que tener la humildad suficiente, porque no todo el mundo puede. Sí. Y eso te lo contaba con la niña que la salvan y que
es importante saber, porque es que si no entramos en una dinámica en que parece que todo el mundo puede. Si tú quieres, lo puedes, ¿eh? En los libros de actualidad. Sí. Y si tú quieres, vas a conseguir todo. Y yo siempre, cuando entraba a dar clase ya hace años, como yo soy bajito, medía unos 69, ahora me diré un poquito menos, unos 68. Claro, yo si quiero, puedo. Quiero ser pívot de NBA. Medir 2,15, pesar 130 kilos y bueno, y jugar, bueno, como puede jugar Pau Gasol como quien quiera. Perdona, si mides eso, tus límites son tus posibilidades. Igual un límite tuyo es que tienes que pedir perdón. Esa es tu posibilidad. La gran posibilidad de que el otro y tú forméis una unidad. El que te da y el que recibe. Y esa unidad es compasión, es bondad, es amor. Y eso se tiene que entender. Y lo hemos apartado del campo de la ciencia, cuando es la mayor ciencia, porque es el estado más comprobable a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjate tú. Sí, Y sí. entonces no lo queremos poner. Tu Y límite lo son queremos tus obviar. posibilidades. Esa frase me ha gustado Sí. mucho. Tus límites son tus posibilidades. Me ha encantado. Sí, sí. Luis, si tuvieras que Que es una cerrar frase que todo yo esto, decía sí, muchísimo a me encanta. Si tuvieras que cerrar esta entrevista con algo que yo no te he preguntado, pero que a ti te gustaría decirlo para concluir, ¿qué sería lo que nos aportarías? ¿Con qué cerrarías? Hay una cosa que me sorprende que yo he aprendido de otros, ¿no? Que es cuando, después de ese silencio por la mañana, cuando termina ese silencio, él dice, ¿qué paz puedo aportar hoy yo? La frase exacta te la voy a dar, yo Sí, siempre te sí, sí, apunto la frase léemela. porque me gusta. Y la frase exacta dice, ¿qué puedo hacer hoy para aportar un poco de paz? ¿Qué puedo hacer hoy para Hoy, aportar un poco de paz? un poco de paz. Porque Sí, en el fondo, para construir después esa ciencia de la espiritualidad, una buena educación, tenemos que construirlo desde la paz. Cuando se pida en un congreso que dice no nos representan porque los hemos elegido, lo bonito sería decir no os voy a votar a ninguno y a ver si aprendéis a ser almas grandiosas, con grandeza, mirar al otro con grandeza. No se puede andar como se anda por ese país, porque eso es lo que aprenden nuestros hijos. ¿Cómo no van a pensar que después le pueden gritar al otro y decirle cualquier brutalidad y no justificar? Si te están viendo en ellos. claro. Sí, sí. Entonces, Nos quedamos con esto, claro, Luis. ¿Qué paz podemos aportar hoy? Desde luego tú, ¿qué puedo aportar? sí, con este tiempo que nos has ofrecido, es como que tú ya el cupo de hoy lo tienes cubierto. Ay, no, uy, que va. Esto es hasta que uno se va a acostar. Qué bueno. Y lo aportas en casa, y lo aportas cuando sales a la calle, a veces te enfadas. Lo importante no es ser perfecto, es aprender a, después de lo que ha ocurrido, puedo seguir aportando paz, porque aunque me haya hundido ese día, porque no he sido quien yo quería ser o quien yo creía, me he descubierto mi vulnerabilidad. Se me ha ido toda la mierda, como decía la madre, pues de repente yo digo, bueno, puedo aportar un poquito de paz y sigo avanzando. Porque no voy a volver a repetirlo. Quiero seguir avanzando. ¿Puedo volver a repetirlo? Sí, pero no con la sensación de que lo estoy repitiendo, sino que estoy avanzando, que es muy diferente. Es muy interesante. Gracias, Luis. Aportar un poquito de paz me parece. Sí, nos quedamos con ese final, aportemos paz. Hemos hablado del lenguaje positivo, recomendamos tus libros porque creo que es una herramienta fantástica, una herramienta para entender y luego para aplicar, para llevar a la acción, pero primero hay que entender todo esto. Así que yo espero que las personas que habéis escuchado esta entrevista hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola, porque creo que soy una privilegiada de estar en primera línea, escuchando, nutriéndome, aprendiendo, y ahora pues os lo ofrecemos para que lo incorporéis a lo que ya estéis haciendo y que sea un sumar, sumar, sumar y crecer, que es de lo que se trata en definitiva. Luis Castellanos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aportación, y espero que esta inversión de tiempo sea en beneficio de muchas personas, que también lo que nos hace muy felices, que es beneficiar a otras personas. Gracias, Luis. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, de todo corazón. Y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.